¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos rápidamente a iniciar con cómo, o más bien quién es quién en la elección para presidente de la República. Antes le pido el favor de su suscripción a mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento, bajo el siguiente link, @Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, lo mismo en TikTok, donde también tenemos un espacio de comentarios y opinión para los jóvenes de ayer y hoy. Y pues hoy mismo nos vamos con esta encuesta que ha sido publicada por el Universal. Si hoy fueran las elecciones a presidente de la República, ¿por cuál candidato votaría? Y aquí ya hay que decir candidata. Estaría Claudia Sheinbaum con 50 puntos, 30 mínimo más arriba que la señora Xóchitl Gálvez con 20 puntos, el señor Samuel García de Movimiento Ciudadano con 7, y este tipo Eduardo Verástegui, eh, pues que se presume independiente con apenas el 4%, pero mire, 50% Sheinbaum, 20% muy lejana Xóchitl Gálvez. Entonces, así están las cosas entre ambas abanderadas, una de la Cuarta Transformación y otra de Va por México o Frente Amplio por México. Esto lo publicó Buen Día y Márquez, o Buen Día y Asociados para el Universal, y en términos de preferencia electoral, usando una boleta genérica sin nombre de candidato, solo con emblemas de los partidos. También Morena obtiene más de la mitad de las simpatías de los encuestados con 53%, y sus probables socios de coalición Verde Ecologista y Partido del Trabajo, 5 puntos adicionales los partidos del Frente Amplio por México. Por su parte, suman ellos, el Frente Amplio, 21 puntos, es decir, las preferencias de PAN, el 11%, PRI 8% y PRD 2%. Movimiento Ciudadano, aparte, obtiene solo el 6%. Cuando se presenta a los encuestados un simulacro de boleta electoral con nombres de candidatos o candidata, también denominado careo, así les dicen ellos, careo, los porcentajes de intención de voto son los siguientes: Claudia Sheinbaum con Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, 50%, Xóchitl Gálvez con PAN, PRI, PRD, el 20%, Samuel García, ya lo dijimos también, el 7%, y Eduardo Verástegui, quien busca ser candidato independiente, 4%. Un 19% de los encuestados no manifestó preferencia por ningún candidato, y por eso hay preocupación en el Frente Amplio entre los liderazgos del PRI, del PAN, del PRD, que pues no hay que tomarlo ni en cuenta ya. Este partido va a desaparecer seguramente, pero el hecho es de que se les cae la botarga, ese globo que se infló demasiado, globo de Cantoya, se desinfla y cada vez va más abajo. Parece ser que cada vez que abre la boca Xóchitl Gálvez se hunde más, y esa es la preocupación en los partidos. También ella buscó asesoría externa, alejándose de los partidos, y ahora que no le ha resultado para nada este ejercicio de buscar asesoría externa, regresa llorando a los partidos a pedirles: échenme la mano, por favor, ayúdenme, no sé cómo levantar. Y desde luego el más preocupado en este asunto es su jefe, Claudio X González, o Claudio Xóchitl González, como le dice Noroña, pues tampoco sabe qué hacer, pues no es político, es un junior, llegado a la política, pero sin saber nada de lo que es realmente este espacio entre políticos. Te veas, pues un empresario junior fracasa. Y bueno, en términos de el entorno económico en el país, así lo diremos, elevan al 3.15% la previsión de crecimiento. Esto según especialistas del sector privado, no es el gobierno el que hace estos apuntes. Especialistas del sector privado, lo vuelvo a repetir, elevaron al 3.15% el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2023, desde una estimación previa que era del 3.4%, según revela este lunes, apenas el inicio de esta semana, una encuesta mensual para finales de septiembre del propio Banco de México. Asimismo, la previsión para 2024 creció
del 1.66% de acuerdo con la media de los 35 grupos de análisis y consultorías nacionales y extranjeros consultados por el Banco Central, es decir, por el Banco de México, entre el 19 y el 28 de septiembre. Estas proyecciones se difunden tras revelarse que el Producto Interno Bruto de México creció un 3.6% interanual y un 0.8% trimestral en el segundo trimestre, con lo que la economía mexicana acumula un crecimiento del 3.7% en lo que va de este año, según el instituto, ahora es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Y en contraste, los expertos empeoraron la perspectiva de la inflación general para cierre del 23, al elevarla a una estimación del 4.7% desde una proyección previa que era del 4.66. Esta previsión llega a pesar de que la tasa de inflación cayó hasta en un 0.64%, es decir, más abajo en agosto, y su mejor nivel, o mejor y menor nivel desde febrero del 21. En cambio, los especialistas consultados por el Banco de México mejoraron las proyecciones de la inflación hacia el 2024 a un 3.95%, es decir, va a seguir yendo a la baja desde una tasa previa que era del 3.98%. Como factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos 6 meses, los expertos destacaron a nivel general la gobernanza, que sería del 51% de impacto, y las condiciones económicas internas con el 20%, mientras que a nivel particular enunciaron los problemas de inseguridad pública con un 24% de impacto, la ausencia de cambio estructural 12% y la falta de Estado de Derecho 10%. Sobre el tipo de cambio, los analistas estimaron que el peso mexicano cierre este 2023 con 17.67 unidades por el billete verde, menor a la proyección anterior que era de 17.75 pesos por dólar. Para el cierre de 2024, el próximo año, los analistas calculan ahora que la moneda mexicana se intercambiará en 18.67 unidades por dólar, un dato menor al estimado que era de 18.70 del mes anterior. Los niveles previos a la pandemia eran cercanos a 18.5 pesos por dólar, es decir, un dólar revaluado en todo este trayecto. Y en cuanto al sector externo, para 2023 las exportaciones, las expectativas, mejor dicho, sobre el déficit comercial bajaron a 20.241 millones de dólares desde el anterior, que era de 21.048 millones de dólares. El pronóstico de la inversión extranjera directa para 2023 creció a una proyección de 37.398 millones de dólares desde una anterior que era menor, que era de 36.700 millones de dólares. Y las remesas, otro elemento económico, siguen creciendo. La economía nacional recibió 41.459 millones de dólares, repito, 41.459 millones de dólares de todos los ciudadanos residentes, mexicanos residentes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, entre enero y agosto de este año, un aumento interanual de 9.3% con respecto al mismo periodo del año anterior, según informó también el propio Banco de México. Y con ello nuestro país supera en más de 3.500 millones de dólares los 37.941 millones de dólares recibidos en los primeros 8 meses del año pasado, del 2022. La remesa promedio individual entre enero y agosto pasado fue de 393 dólares, superior en un 0.91% a los 390 dólares del mismo periodo de 2022, es decir, la remesa promedio individual. El número de operaciones en este lapso creció un 8.29% al pasar de 105.046 millones desde una cifra previa de 97.39 millones
el 99% de ellas transferencias electrónicas. Y tan solo en agosto México captó 5.563 millones de dólares en remesas, lo que significa un avance interanual del 8.6%, aunque en un retroceso mensual del 1.8%. Significa que el aumento de las remesas en este año, en lo que va de este 2023, sigue con la tendencia hacia arriba, al alza, marcada desde marzo del 2020 al inicio de la pandemia por COVID-19, con cerca de 40 meses con incrementos interanuales consecutivos, con lo que suponen la principal fuente de ingresos externos para México. Y por otro lado, el Banco de México nuevamente informó que desde México se enviaron al exterior remesas por valor de 822 millones de dólares durante los primeros 8 meses de este 2023, lo que significa un aumento anual de 12.3%. En 2022, México recibió un récord de 58.497 millones de dólares, lo que significa un aumento de 13.4% respecto al 2021 y el noveno incremento anual consecutivo. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su agradecimiento ya en varias ocasiones, lo ha hecho así, a los alrededor de 38 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos que allá habitan, de quienes provienen la mayoría de estas aportaciones y a quienes ha considerado como héroes, así los ha calificado, por estimar que benefician las remesas, lo que envían los mexicanos que viven allá hacia México, a sus familias, a cerca de 10 millones de familias pobres. Según el mandatario, México se convirtió en el 2022 en el segundo país del mundo, solo por detrás de la India, en volumen de recepción de remesas. Las remesas representan cerca del 4% del Producto Interno Bruto de México, según un cálculo. Ahora este cálculo es de BBVA Bancomer, y también, mientras que un informe de la Asociación Signos Vitales señala que unos 4.400 millones de dólares, el 7.6% de las remesas enviadas a México en 2022, ellos dicen que procederían del crimen organizado en una operación que serviría para lavar dinero del narcotráfico, algo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado rotundamente. Y bueno, también la iniciativa privada opina, la iniciativa privada opina que mejoró la economía en el último año. Este optimismo parece florecer en todo el sector privado en México, salvo los paniaguados, ¿no? Ya que 9 de cada 10 analistas y consultores del ámbito económico consideran que la situación económica del país ha mejorado en comparación con el 2022. Estos hallazgos provienen de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, óigase bien, del sector privado, realizada por el Banco de México en septiembre de este año. En esta encuesta, citada por el portal de noticias de Forbes, el 91% de los analistas y consultores, tanto nacionales como extranjeros, coinciden en que la economía de México ha experimentado una mejora significativa en el último año. Además, han proyectado un crecimiento del Producto Interno Bruto de aproximadamente 3.15% para el cierre de este 2023, superando las propias estimaciones del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que había previsto un crecimiento del 3%. Ellos lo hacen o lo elevan al 3.15%. Sin embargo, a pesar de este panorama que es alentador, más de un tercio de los economistas se muestra indeciso en cuanto a si en este momento es conveniente la realización de inversiones en la coyuntura actual, mientras que el 39% considera que es un buen momento para respaldar proyectos productivos. Esta encuesta, que involucró a 35 grupos de análisis y consultorías económicas del sector privado, también reveló que las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto de México para 2023 hacia 2024 han aumentado en comparación con el mes anterior, indicando un mayor optimismo en el horizonte económico de México. Y en cuanto al tipo de cambio, repetimos aquí, frente al dólar estadounidense se anticipa que cerrará en alrededor de 17.67 pesos por dólar
para el cierre de este 2023, una cifra que ha disminuido con respecto a estimaciones anteriores. También los especialistas privados, analistas, proyectan la creación de más de 679,000 puestos de trabajo asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que abarcan tanto empleos permanentes como eventuales en áreas urbanas para el cierre de este 2023. Estas cifras parecen respaldar la percepción general de que la economía de México está en una senda de recuperación y crecimiento, aunque no le guste a muchos. Y según el reporte de Forbes, las perspectivas favorables del sector privado sobre la economía de México destacan un sentimiento generalizado de optimismo y confianza en el futuro económico del país, y a medida que avanzan hacia el cierre de este año, los analistas y consultores continúan observando de cerca la evolución de la economía mexicana y las oportunidades que presenta para inversionistas y emprendedores gracias a las políticas públicas, sobre todo obras y más obras, generación de empleo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto que en este asunto, para el próximo año 2024, nuevo aumento al salario mínimo que experimentará un incremento significativo, y esto beneficiará a miles de trabajadores mexicanos. Desde el 1 de enero de este año entró en vigor un aumento del 20% al salario mínimo, y ahora se prevé que ocurra lo mismo para el 2024. En la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el sector patronal propuso un aumento salarial para el próximo año de 12.5%, pero los trabajadores y el gobierno podrían proponer que el aumento sea cercano al 20%, según declaración de Ricardo Barbosa Asensio. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Laboral de la Coparmex, es decir, sindicato patronal. Aunque aún se espera la cifra exacta, este ajuste es un reflejo del compromiso de las autoridades y las organizaciones con el bienestar y el poder adquisitivo de la fuerza laboral mexicana. Este representante del sector patronal, Ricardo Barbosa, dice que para ellos hay que trabajar con el 12.5%, pero que también reconoce falta ver la postura de los trabajadores y también del propio gobierno. Él ve complicado que quede en 12.5%, será algo más cercano sobre el 20%, también reconoce, como ha sido la manera en la que se ha recuperado el salario año con año durante este sexenio, dijo el presidente de esta comisión. Repito, se llama Comisión Laboral de la Coparmex. Esta entidad patronal anticipa que la resolución final respecto al incremento salarial se dará a conocer a finales de noviembre, es decir, del próximo mes, y esto se debe a que las empresas también, ellas, planifican sus presupuestos anuales durante los meses de septiembre y octubre, es decir, para tenerlo contemplado y proyectar el aumento salarial cercano o del 20%, hay que hacerlo desde ahora. Y desde el ambiente empresarial, dice el líder patronal, pues está comprometido con mejorar el nivel de vida de los trabajadores mexicanos, y si eso implica un esfuerzo para elevar el salario mínimo, pues estaremos listos. No le sacamos al parche, como quien dice, o como dicen en mi barrio. Y por otro lado, la propia Coparmex indicó su expectativa de que los incrementos salariales de magnitud considerable, como ha estado ocurriendo, concluyan pronto y se alineen más con la inflación que con la recuperación. Esta visión se basa en el objetivo acordado entre la iniciativa privada y el propio gobierno federal, y se considera que la escalada del salario mínimo es una medida temporal que durará de 6 a 8 años, pues ya llevamos los 5 de gobierno del presidente López Obrador, podría llevarse hasta el final de su sexenio, incluso el primero o segundo año del próximo, y percibe que en este sentido, de 6 a 8 años, nos estaríamos aproximando al término de estos ajustes para llegar a tener un salario mínimo pues mucho más justo para la clase trabajadora del país. Con este despido, le doy las gracias por su atención, muchas gracias, muy buen día.